Gloria a Dios, aleluya. Dios nos bendiga rica y abundantemente en este maravilloso día. Hoy vamos a continuar con lo que es el conocimiento del Evangelio, de la palabra, del mensaje de Dios que consisten en sí mismo. Y para eso vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, ya que lo estamos subiendo secuentemente por número. Ya hoy estamos en la tercera transmisión. Amén. Y vamos así a hacerlo día tras día, palabra por palabra, versículo por versículo y capítulo por capítulo, hasta llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos, con un solo objetivo: de conocer la palabra de Dios, que consisten en el mismo Dios. En pocas palabras, llegar a conocer a Dios, ya que Dios se nos ha dado a conocer, y la única manera, la única forma de nosotros poder vivir, recibir todo lo que Él nos ha prometido y de la manera que Él nos ha deseado ver viviendo en la tierra, es por medio del conocimiento de sus palabras. Amén. Dice el versículo 18. No, el 18 no. Nos quedamos en el 16. Si Dios quiere, mañana vamos a entrar en el 18, porque ese es un tema que yo quiero tratarlo muy especialmente con ustedes. Hoy solamente vamos a estudiar el versículo 16 y el versículo 17. Dice así: el apóstol Pablo, ya que este hombre llamado, escogido, preparado, santificado por Dios para ser apóstol, entonces él nos escribe esta carta, haciendo el trabajo por el cual Dios lo llamó. Escribe el Evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay una palabra que nos revela a nosotros, los seres humanos, naturalmente: la vergüenza. Dios nos hizo para que nosotros vivamos en confianza. Dios nos creó para que nosotros vivamos en armonía, en fe. Ahora bien, cuando el pecado entra a la vida del ser humano, se revela la vergüenza, se revela el miedo, se revela el temor. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros vamos a estudiar la Biblia, para conocernos a nosotros y para conocer a Dios, ya que nosotros perdimos la imagen de Dios. Y en esto consiste la imagen de Dios, en la parte interna, en la parte espiritual. Y aquí el apóstol Pablo, ya que fue un hombre llamado de parte de Dios, santificado por nuestro Señor Jesucristo, dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un estilo de vida muy contrario al estilo de vida humano. Lamentablemente nosotros vivimos aquí en la tierra, y aquí en la tierra vivimos con los hombres. Pero los hombres que no conocen a Dios ven las cosas de un punto de vista. Y nosotros, los que hemos decidido servir a Dios, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo, entonces eso es causa de vergüenza. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas como ellos las ven. No vamos detrás de las cosas que el ser humano va detrás. Y eso de alguna manera puede provocar cierta incertidumbre, lo cual nos permite en ocasiones manifestar el miedo, porque o el temor o la vergüenza o lo que sea negativo. Entonces el apóstol Pablo aquí declara, como un hombre de Dios,
que es lo que usted y yo debemos de declarar. No nos avergonzamos del evangelio. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo nos los dice adelante, dice, porque es poder de Dios, hermano, en nosotros negarnos a nosotros mismos y seguir el evangelio, seguir el estilo de vida que Dios nos ha querido enseñar a que vivamos, no es un acto de vergüenza. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero en todo el sentido de la palabra es el evangelio poder de Dios. Hermano, el evangelio es lo que nos puede liberar a nosotros de cualquier situación, de cualquier adversidad, de cualquier problema. El evangelio es lo único que puede abrir nuestros ojos. El evangelio es lo único que puede sanarnos. El evangelio es lo único que puede darnos estabilidad. Y vuelvo y digo, ¿qué es el evangelio? El evangelio es un mensaje que describen a Dios. Por nosotros creer en el evangelio, o sea, por nosotros creer en las descripciones de Dios, en la esencia de Dios, en la divinidad de Dios, eso se manifiesta el poder en nosotros, porque el Espíritu Santo inmediatamente usted cree en Dios y en las cosas de Dios y en los propósitos de Dios, se activa y manifiesta el poder, y por esta razón es el evangelio poder de Dios. Dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ve? A todo aquel que cree. El evangelio no es para lo que usted quiera. Claro, yo le mencioné que el evangelio te liberta, te estabiliza, organiza tu hogar. Si está enfermo, te sana. Si está en crisis, te ordena. Si tiene problemas, te lo resuelve. Ahora bien, el evangelio no se utiliza, o sea, el mensaje de Dios no se utiliza para nuestro propio beneficio. Porque el evangelio es un estilo de vida. Mi alma alaba al Señor para salvación. Nosotros, los seres humanos, humanamente hablando, quedamos presos, quedamos cautivos en el pecado por la desobediencia del primer hombre que Dios creó. Todos los descendientes de Adán quedamos esclavos, presos en lo que es el pecado. Ahora bien, Dios envía su palabra, su mensaje, nos envía la buena noticia, el evangelio acerca de su Hijo para salvación. Dios se lo dice a María y a José. El niño que hay en el vientre de María viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Dios quiere liberarnos, salvarnos de todos los males que nosotros cargamos en nuestra vida. Pero esto es por fe. Mire cómo lo dice. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que cree el mensaje. Que cree la buena noticia. Que cree en el evangelio. Que consiste en la esencia y divinidad de Dios, en lo que Dios es. Hermano, a Dios lo podemos conocer. Hay gente que se han dejado engañar pensando que a Dios nadie lo conoce. Hermano, específicamente, por falta de conocimiento de Dios, es que nosotros los seres humanos perecemos, padecemos, sufrimos día tras día.
con un sinnúmero de situaciones diferentes que nos cautivan interna y se manifiestan externamente. Todos esos males, enfermedades, crisis, dificultades, simple y llanamente es lo que se manifiesta de la esclavitud interna que tenemos en nuestras vidas. Y para esto es el Evangelio, para esto es el mensaje, para esto es la palabra de Dios, para salvación. Ahora, por medio de nosotros, recibir la salvación de nuestros pecados, la liberación de la esclavitud que tenía el mal en nosotros, entonces ahí se manifiestan las bendiciones de Dios. No es que usted y yo vamos a venir al Evangelio para usar la palabra, el mensaje, el medio que Dios estableció para nosotros llegar a Él. No es que lo vamos a usar para nosotros beneficiarnos como seres humanos que somos. No, en ninguna manera, porque el Evangelio es para salvación del pecado. Este es el propósito. Dios salvarnos de nuestros pecados, de nuestros males. No está hablando de la salvación eterna, que es lo que hoy día nos han internado en la mente. Es el Evangelio que nos han presentado, una salvación eterna. Y no hay forma de que nosotros recibamos ese regalo, porque la salvación eterna es un regalo, si usted y yo primeramente no somos salvos de nuestros pecados. Jesucristo dice en Juan 14, me voy y vendré a buscarme a mí mismo. O sea, si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro comportamiento, lo que somos, cuando Jesucristo venga, nosotros no nos vamos a poder ir con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser salvos de nuestros pecados para que venga y more el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es el arra que nos va a identificar si somos de Dios y si no lo somos. Y Él no puede morar en templo sucio, hombres y mujeres viviendo el Evangelio conforme a su voluntad, a su precepto, a su conocimiento, a lo que ellos son por naturaleza. No nos vamos a poder ir con Él. Tenemos que trabajar primeramente en nuestras vidas para poder recibir el regalo de la salvación. Es para salvación de nuestros pecados, de nuestros males, el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo no se avergüenza de él, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto hace referencia de que el Evangelio es para todo el mundo, para toda la raza humana. Esta palabra hace referencia ahí al judío primeramente y también al griego, para toda la raza humana. Pero, ¿para toda la raza humana en qué sentido? En el sentido de creer. Todo el que cree este evangelio, esta noticia que consiste en Dios hecho carne, Cristo Jesús su Hijo, ese será salvo. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, hermano. Es por creer en la palabra, por creer en el mensaje, por confiar plenamente en el mensaje, que es que el evangelio, ¿qué es el evangelio? Estilo de vida. ¿En qué consiste? Consiste en Dios en sí mismo, en cuanto a Dios, en cuanto a la persona de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios. Desde antes de nosotros existir, Dios tenía sus planes con nosotros para que nosotros le alabemos, le adoremos. Pero lamentablemente, por causa del pecado, por nosotros darle más entrada al pecado que se manifiesta a través de nuestra humanidad, de nuestra concupiscencia, entonces hemos tergiversado los planes y los propósitos de Dios. Dios envió a su Hijo para volver a enderezar esos propósitos.
Y todo aquel que no vaya rumbo a esos propósitos, lamentablemente, el Espíritu Santo de Dios no puede posar sobre él y no va a poder recibir de parte de Dios. Es por vía del Evangelio, a través de qué? De la fe. Y escuche el propósito del Evangelio. Primero, es por fe, dice el versículo 17, y para fe. O sea, por la fe tú entras al camino, y para que la fe te siga aumentando, para que tu fe siga creciendo, para que tu fe sea el propósito, para eso, hermano, no es para usted ser rico o hacerse rico, porque ser rico no es malo. No es para usted hacerse rico, no es para sus planes, es para los propósitos de Dios, es para la riqueza de Dios, para que la fe aumente, para que todos los días nosotros confiemos más, estemos más seguros en Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dejarlo ahí porque mañana, si Dios nos lo permite, quiero compartirle el versículo 18 que va a ser la punta de lanza de todo lo que en cuanto el mensaje, el evangelio de Dios consiste, porque ahí Dios nos declara que Él se nos dio a conocer, pero nosotros no le dimos gloria, no le dimos énfasis, no le dimos valor, no pusimos en alto este mensaje, este evangelio, esta buena noticia. No glorificamos a Dios porque Dios es todo y en todo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, haciendo referencia de Cristo, que es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Ya usted sabe, mi hermano, el evangelio consiste en fe y para fe. ¿De qué? ¿Fe en qué? Fe en el evangelio, en la palabra, en Dios, en Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.